Hola a todos los estudiantes del Instituto Teológico Internacional de Cuernavaca. Pues vamos a seguir con este estudio de las epístolas pastorales, hermanos. Les vuelvo a recordar, la palabra epístola significa carta, y las epístolas pastorales que tiene la Biblia o el nuevo que vemos en el Nuevo Testamento es Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. El apóstol Pablo es el autor de estas epístolas, y como anteriormente lo hemos visto en las dos clases que ya han pasado, que esta es la tercera, vimos la primera clase la introducción a estas epístolas pastorales. También en la segunda clase vimos el capítulo 1 y capítulo 2 de Primera de Timoteo. Y el día de hoy vamos a ver lo que es el capítulo 3 de Primera de Timoteo. Aquí en la pantalla nos va a ir apareciendo el bosquejo. Cuidado de la iglesia, sus oficiales. Capítulo 3, versos del 1 al 16. Primero vamos a ver deberes de los obispos, entiéndase por obispos, ancianos o pastores también. B, deberes de los diáconos, capítulo 3, versos del 8 al 13, y por último, deberes del pastor. ¿Ok? Tal vez es repetitivo este título, pero bueno, así viene indicado en el manual. Se pueden acercar, vuelvo a repetirles, con el hermano Ángel para ver lo del manual. En el capítulo 3, versículos del 14 al 16, vamos a ver esto. Vamos a dar inicio. En el Nuevo Testamento se hace mención de dos oficios en la iglesia. No hay más oficios dentro del Nuevo Testamento o una evidencia de algún otro oficio. En Filipenses capítulo 1, versículo 1, dice el verso: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos. ¿Y con quién? Con los diáconos. Los únicos dos oficios que establece o marca la palabra de Dios son solamente el de pastores y diáconos, ¿ok? No hay otros oficios dentro de la iglesia. Esos son los oficios que desde la antigüedad en la iglesia primitiva empezaban a destacar. Y recuerden que ahorita vamos a ver un poquito más adelante, empezaron los apóstoles a enseñar, y después ahí en Hechos, en el capítulo 7, me parece, cuando levantan a los diáconos. Y vamos a ver también eso en esta clase. Son características que el Señor espera de todo creyente. Esta carta no solamente está dirigida, o este capítulo está dirigido, hermanos, para los pastores y diáconos, sino que también nosotros mismos nos examinemos a través de esto que Pablo le dice a Timoteo que necesitan o que requieren tener cada una de estas personas. En verdad nosotros nos hallamos aprobados ante estas características que el apóstol Pablo marca para los obispos y diáconos. Pero hermano, yo no soy ningún líder ni estoy a cargo de ningún ministerio, pero vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Nosotros tenemos que ser imitadores de la fe que es en Cristo Jesús, e imitar a nuestros pastores y líderes. Vamos a ver los deberes de los obispos. 1 Timoteo capítulo 3, versos del 1 al 7. Palabra fiel. Inicia este capítulo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito,
no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Ok, vamos a ver estas características del obispo. Primero vamos a ver qué es un obispo, hermanos. Del verso 2 al 3 vamos a ver su carácter moral o el personal en su persona, ¿ok? ¿Cómo debe de ser ese carácter moral? Del verso 4 al 5, en su conducta hogareña, en la administración doméstica. El versículo 6 nos habla de la conducta o las cuestiones religiosas o la madurez, en pocas palabras, cristiana. En el verso 7, la conducta social, el testimonio con los incrédulos. Estas características debe de tener un obispo, pastor o anciano. Vamos a ver rápidamente. Primera Timoteo capítulo 3 inicia diciendo palabra fiel. Si algún anhelo ha buscado, buena obra desea. Eso de palabra fiel quiere decir o es tomar con importancia, es algo que se debe de tomar con importancia, que es algo ya comprobado y seguro. Hermanos, quiero hacer una pauta aquí y decirles que el ministerio o el llamado viene por parte de Dios. Cuando uno anhela ser pastor, está bien que anhele ser pastor, que quiera ser obispo, pero el llamado lo hace Dios. Nosotros no nos podemos aventar, por eso el día de hoy hay muchísimas iglesias que predican una doctrina errada porque hombres que desearon nada más ser obispos o pastores, si está bien, lo dice la Biblia, anhela el obispado, pero no solamente es anhelarlo, hermanos, Dios tiene que llamar a sus obreros, Dios capacita a sus obreros. El ser un pastor debe de traer un llamamiento, debe de traer, ahora sí que aquello que Dios lo tiene que hacer. No es por nuestro corazón o por nuestros pantalones. Dios es el que da el llamado. Anhela esforzarse en alcanzar y describe una acción externa, no un motivo interno. Lo que les decía es una acción externa. Debe de haber preparación, claro que sí, pero no importa cuánto te prepares, porque de hecho hay hasta escuelas, hay cursos, hay carreras, ¿no? Entre comillas, válgame ahora sí que la expresión, pero no es suficiente con estudiar, no es suficiente con caerle bien a toda la iglesia. Debe de haber un llamado por parte de Dios, ¿ok? Una pasión fuerte, desea, eso significa la palabra desea, tener una pasión fuerte, no una simple pasión que sea temporal, sino una pasión totalmente fuerte por amor a Cristo, a su obra, pero sobre todo a su Señor. Y se refiere a un deseo interno. Quiero que observen esto, anhela, hace referencia y describe una acción externa, pero el desear se refiere a algo interno. Ambas palabras describen muy bien el tipo de hombre que puede ejercer el ministerio, aquel que lo busca con dinamismo externo porque está motivado por su deseo fuerte en su interior. Entonces, ¿qué es un obispo, hermanos? De la palabra en griego episcopos, que quiere decir sobrevedor o supervisor, alguien que está más alto y puede ver a los demás. Conocido también en el Nuevo Testamento lo podemos encontrar como anciano o pastor. Cuando la Biblia nos habla de los ancianos o del pastor o los pastores, se refiere a los obispos. En el verso 17 les dice ancianos y en el versículo 28 obispos. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 20, versos del 17 al 28. Y vas a ver que si tú lo lees, vas a encontrar que empieza diciéndoles ancianos y termina diciéndoles obispos. Anciano, en la mayoría de las civilizaciones antiguas se ha creído que las personas de edad son las más capaces para gobernar el pueblo. ¿Por qué? Por su experiencia, por su conocimiento,
por muchas cualidades que adquirieron durante el tiempo de vida que han tenido. De ahí que a menudo los gobernantes o los líderes se llamen ancianos. Ahí traemos varios versículos que los podemos corroborar que en verdad nos hablan de esa palabra anciano. Pastor, apacentador, se identifica como un siervo que está en sumisión al gran pastor Jesús. Hebreos capítulo 13, versos del 20 al 21 o primera de Pedro 2, 25. Tiene como deber el obispo de gobernar, predicar y enseñar a la iglesia. Ese es el deber del pastor. Se los vuelvo a repetir, el gobernar, predicar y enseñar a la iglesia. Ese es su deber. De hecho, si vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 7, cuando se levantan los diáconos, vas a ver que había una problemática ahí, que era el servirle a las viudas o el servir a las mesas, y ya no lo podían hacer los apóstoles, por eso levantaron servidores. Eso significa diácono, servidor o siervo. Entonces, el pastor está para gobernar, predicar y enseñar a la iglesia. En la cuestión personal, en el carácter moral, capítulo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Irreprensible, esa palabra quiere decir anepileptos, alguien que no puede ser asido, hermanos, o acusado verazmente de buena reputación. O sea, debe ser una persona intachable, debe ser una persona íntegra, que no puedan señalar contra él. Así debe de ser el obispo, así debe de ser el pastor, el cual Pablo le decía a Timoteo que debía de buscar para levantar y poner en la iglesia de Éfeso. Ok, marido de una sola mujer. Quiero que pongamos atención en este punto porque muchos se han hecho de ideas o han ahora sí que mal interpretado esta parte de este verso. Es consagrarse del todo a nuestra esposa, manteniendo nuestra devoción, afecto y pureza sexual, tanto en pensamiento como en acción. Este versículo, hermanos, no se refiere al estado civil del pastor, ni del obispo, ni del anciano, ni a la poligamia, como muchos a veces discuten, ni excluye a los que enviudaron, a los divorciados y mucho menos a los solteros. Se refiere a la pureza moral y sexual del varón. De nada sirve que el pastor o el obispo, el anciano, esté casado con una mujer, pero tenga una impureza moral. En su moral totalmente está errado, en pecado. De nada sirve, hermanos. Esto se refiere muchísimo y sobre todo el punto aquí es la pureza moral y sexual del varón. Ahora, la palabra no se puede contradecir. Pablo no era casado, hermanos. Muchos dicen que pudo haber sido viudo, pero no hay una evidencia como tal o un versículo que nos hable como tal de que Pablo fue viudo. No menciona a una esposa, no hace referencia tal vez a una compañera que haya tenido. Muy probablemente Pablo fue soltero. Y de hecho a los corintios les dice que se mantengan así como él está para poder servir a la obra. Entonces, hermanos, Pablo no puede contradecirse ahí. Esto se refiere, sobre todo, vuelvo a decírselos, estudiosos de la palabra de Dios, teólogos, a la pureza moral y sexual del varón de Dios. A eso se refiere marido de una sola mujer. Proseguimos. Sobrio y prudente, una persona que posee autocontrol y juicio sano. Decoroso, ordenado, de buena conducta, con prioridades en su vida. Hospedador,
Su hogar debe estar abierto para que todos puedan ver su carácter espiritual. A eso se refiere también. O sea, es una persona que no se puede cerrar. Debe de estar abierto y que se note ese carácter espiritual. Apto para enseñar es el deber principal del pastor, como lo habíamos mencionado, y debe de tener una preparación. Ahí hay algunos versículos que los puedes corroborar. Ahora, pues, al igual que el pastor, nosotros también nos tenemos que preparar. El día de hoy ya hay muchísimo material, hermanos. Hay Biblias de estudios, comentarios bíblicos, concordancias, literatura cristiana, diferentes tipos de libros de diferentes temas y sobre todo también hay enciclopedias ya. Les pongo ahí algunos ejemplos que a mí me han servido en el estudio de la palabra y que espero que les puedan servir a ustedes. Hay una aplicación también que se llama My Bible y es una aplicación gratuita y trae Biblias de estudios y trae enciclopedias que se descargan dentro de esa aplicación sin costo alguno, hermanos. La pueden descargar, ahí les puse el icono para quien guste descargar esa aplicación. ¿Ok? No dado al vino, no debe tener una reputación de bebedor, su juicio no debe ser nublado por el alcohol, su estilo de vida debe de diferenciarse del mundo y conducir a los demás a la santidad. No pendenciero, no peleonero, debe reaccionar con calma y amabilidad. No codicioso de ganancia deshonesta. Los falsos maestros era una característica principal, que a los falsos maestros amaban el dinero. La piedad, hermanos, es mantener la actitud y la conducta correctas ante Dios en todas las cosas. Esa es pregunta de examen, ¿eh? ¿Qué es la piedad? El hombre de Dios debe ser motivado por las riquezas del conocimiento de Cristo. Por eso un verdadero hombre de Dios, debe de ser motivado. Te lo vuelvo a repetir, ahí en Romanos 11:33 lo puedes encontrar. El hombre de Dios debe ser motivado por las riquezas del conocimiento de Cristo, no del dinero, no de lo material, no de lo económico. ¿Qué puedo sacar? Ahí podemos ver a los falsos. Díganme, ¿qué tenía el Señor Jesús? El Señor Jesús en Lucas es un escritor, ya lo estudiamos en los evangelios con ustedes, me parece que es en el capítulo 9 en Lucas, al finalizar el capítulo 9, donde se le acerca a uno y le dice, Señor, te seguiré. Y el Señor le dice, las zorras tienen guaridas, ¿no? Y las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera una almohada donde recostar su cabeza. El Señor nunca nos enseñó el ganar cosas aquí en este mundo. Bendito sea el Señor, que a nuestros pastores a muchos les va bien y que les da una casa y que les da un carro. Bendito sea el Señor y que los siga bendiciendo, hermanos. Pero que ese no sea el anhelo de un pastor, de verdad. Un verdadero hombre de Dios no anhela el tener un carrazo del año o una mansión, no anhela eso. Anhela, vuelvo a repetirlo, o es motivado por las riquezas del conocimiento de Cristo, no por hacer más dinero. Por favor, veamos a través de estos puntos a los verdaderos ministros u hombres de Dios. Después, amable, manifiesta gracia, perdona las fallas y no guarda rencor. Apacible, pacífico, que promueve la armonía ante nuestra esposa e hijos, debemos manifestarlo. ¿Ok? No avaro, el dinero no debe ser para nada su motivación. Los falsos maestros por eso eran motivados, era una característica de ellos, es darle más prioridad a tu negocio o a tu trabajo que a Dios y tu familia. Entonces, no, hermanos. Esas son las características en esa cuestión moral. Hogareña, en la cuestión hogareña, administración doméstica, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?
que gobierne bien su casa, hermanos. Su vida personal en el hogar deben de ser ejemplar. Ahora, aquí yo quiero retomar, hermanos. Hay un orden que Dios estableció. Y primero es tu comunión con Dios, esa oración, esa palabra. Y después, hermanos, no es la iglesia, no es tu ministerio, es tu familia. Es tu familia. De hecho, nosotros, yo a veces les he dicho a los chicos, ¿no? Tu primer ministerio no es la iglesia, brother, es tu familia. Ahí el Señor te puso con esos padres, con esos hermanos, con esa gente que te rodea. Y a ellos les tienes que dar testimonio también. Qué bueno que quieras venir a servir aquí a la iglesia, pero primero son tus deberes con tu casa, con los de tu casa, con tu familia. Entonces, para gobernarse deben estipular leyes y esas leyes se basan bajo la cosmovisión, que son los lentes de la vida, que se tiene creencias y valores y presuposiciones. Tenga a sus hijos en sujeción. La palabra sujeción es un término militar. Volvemos a los términos militares como en la clase pasada. Sus hijos deben de ser de preferencia o sobre todo deben de demostrar ser creyentes de buena conducta y decorosos. Son discípulos los que ellos vean y aprendan, lo van a reflejar. ¿Cuántos han oído esa frase que los hijos son el reflejo de los padres? Entonces, un buen ministro de Dios debe de cumplir con estas características. Esto era lo que Pablo demandaba a Timoteo que tenía que haber en aquellos que iba a levantar como obispos Timoteo en la iglesia de Éfeso. No se puede exigir algo que no se da. ¿Ok? El que cuida una iglesia debe cuidar juntamente con ella a su familia, no a una primero que a la otra, sino ambas por igual. Religiosa, la conducta religiosa, o en pocas palabras, su madurez cristiana, no un neófito, dice Pablo, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. La palabra neófito, neófitos, es plantado recientemente o un recién plantado, alguien nuevo. Y también déjame, te digo, no nos vamos a referir o no caigamos en esto, es que ya lleva 15 años, ¿no? En la iglesia. Sí, hermano, pero del conocimiento que tiene y la actitud que tiene y los frutos que tiene, no es de un hombre de 30, de 20, de 15 años en la iglesia. A lo mejor es de un neófito. Entonces debe de demostrarlo, no debe de ser una persona neófito, un recién plantado, alguien que apenas y alcanza a comprender las cosas del Evangelio, de la palabra de Dios, alguien reciente que puede caer en orgullo y múltiples errores, debe de ser un hombre con madurez espiritual. Envaneciéndose, caer en vanidad, pues puede pensar más en la honra que va a recibir. Y eso es lo que pasa. Yo he visto algunas iglesias, así se los digo, que en el liderazgo, no me ha tocado ver que como pastores, que puede pasar y ha pasado, a lo mejor algunos de ustedes han de conocer algún caso, no lo sé, lo dejo abierta esa pregunta, pero yo he visto gente que ponen de líderes neófitos, y lo arruinan. Y no es culpa de ellos, es culpa de quienes los puso ahí. Porque mismo Pablo dice, no un neófito. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con eso. Condenación del diablo. Caer en la misma condenación en que cayó el diablo, que fue el orgullo con respecto a la posición que se le asignó. Esto resultó en su caída y en la pérdida de su honor, de autoridad. Eso lo podemos ver en Isaías o en Ezequiel, ¿ok? La misma clase de caída y juicio podría suceder con facilidad a un creyente nuevo y débil que sea colocado en una posición de liderazgo espiritual. Ahora, por último, su conducta o la cuestión social.
el testimonio con los incrédulos. También es necesario, ¿ok?, que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Buen testimonio, marturia, evidencia dada. Debe de tener una evidencia, su vida debe de dar evidencia de que es un siervo de Dios, de que es un ministro de Dios. Si nosotros tenemos que dar evidencia como nacidos de nuevo, imagínate un pastor, ¿qué evidencia debe de dar? Que hay evidencia ante los inconversos de lo que Cristo ha hecho en su vida. Descrédito y lazo del diablo. Al caer en descrédito, la persona ya no es digna de confianza. Y eso es lo que pasa muchísimas veces. A mí también me ha tocado ver a pastores que por no seguir el orden de Dios, que por no poner o aplicar lo que Pablo está diciéndole a Timoteo, de verdad caen en descrédito. De verdad. Y ahí, cuidado, porque ellos hacen tropezar a aquellos que son pequeños en el Evangelio. Los hacen tropezar. Cuidado con eso, hermanos. Y cuidado también nosotros mismos con nuestras vidas que hagamos tropezar a alguien. Quienes no tienen buen testimonio de los de afuera son propensos a volverse cínicos, indiferentes e insensibles ante las críticas, y lo más probable es que decidan continuar en el pecado. Mientras un cristiano no se arrepienta, estará cautivo en el lazo del diablo que tiende para conservar en pecado a los cristianos caídos. ¿Ok? Seguimos, vamos con los diáconos, deberes de los diáconos, 1 Timoteo capítulo 3, versos del 8 al 13. Leemos, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Vuelve a usar esa palabra irreprensible el apóstol. ¿Ok? Versículo 11, las mujeres asimismo sean honestas y no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Verso 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, los requisitos para el diaconado no son o no difieren mucho de los correspondientes al obispado, son similares. Diácono, traducido literal, en una traducción literalmente, significa servidor. Eso es un diácono, un servidor, ¿ok? Al servicio de alguien o el cuidado de una casa. Su móvil se encuentra en el amor a Cristo, y es lo que todo verdadero creyente debe hacer por los demás como muestra del amor a Cristo. El Señor es quien nos da el más grande ejemplo de diaconía. Es uno de los dos oficios que se muestra en el Nuevo Testamento en la iglesia. El versículo que leíamos hace rato de Filipenses, origen, surge como respuesta a una problemática en la iglesia primitiva. Hechos capítulo 6. Ahí viene Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Distribución, diaconía, servicio como sirviente, servir, ¿no? Ahí en en los versículos de Hecho, ahí viene por primera vez mencionado la palabra diácono, ¿ok? Diaconeo, ser servidor, actuar sirviendo domésticamente como anfitrión, amigo o figurativamente maestro, conlleva administrar, ayudar, ministrar, servir, ¿ok? Los diáconos ven por las necesidades de la iglesia. Ahora, dijimos que el pastor está para gobernar, para predicar y para enseñar, ¿ok? El pastor para eso está, para esas tres cosas. El diácono, ¿para qué está? Los diáconos ven por las necesidades de la iglesia. Podemos ver la estructura
que el Señor pone o que el apóstol Pablo le da a Timoteo en estos capítulos. Ok, características de un diácono. En el capítulo 3, versículos del 8 en adelante. Conducta, el ministerio, cuidado de su esposa, administración doméstica. Estas son las características de los diáconos. En su conducta, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Sin doblez, no deben ser volubles ni hablar con doble sentido, sino ser personas de una sola palabra, firmes en lo que dicen y hacen. Ejemplo de hombre fiel fue el diácono Esteban. ¿Cuántos han leído la historia de Esteban en Hechos capítulo 7? Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Describe en el capítulo 7 de Hechos las características de Esteban, de aquel diácono que el Señor ahora sí seleccionó, que los apóstoles escogieron, de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo, no dados a mucho vino. En esta epístola se mencionan 3 clases de personas y su relación con el vino. El obispo, a quien se le ordena no ser dado al vino. El diácono, a quien Pablo pide no sea dado a mucho vino. Y el joven pastor, a quien el apóstol recomienda tomar un poco de vino por causa de sus continuas enfermedades estomacales. Hace mención del vino Pablo en la primera de Timoteo, en la primera epístola a Timoteo, acerca de estas personas. Cuando la Biblia dice que tome vino, agrega, usa un poco. No dice tómate toda la botella, pues el Señor condena las borracheras. Y ahí tenemos algunos versículos que nos hablan de aquellos que son o que caen en borracheras. Ok, no codicioso de ganancia deshonesta, esto lo vimos con los obispos también. Al igual que con el obispo, también al diácono se le pide cumpla este requisito. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz, escucha bien esto, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor y la paciencia, la mansedumbre. Pues va ligado con el siguiente punto, hermanos, el ministerio, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Ministerio de la fe es llamada ministerio porque viene por el oír y solo a través del Espíritu Santo y de la obra de Cristo produce una acción redentora y regeneradora. Es a través del Espíritu Santo, de esa obra que Cristo está haciendo en nosotros, que produce una acción redentora y regeneradora. Una de las obligaciones del diácono es guardar el ministerio de la fe, la verdad revelada de la fe cristiana. Limpia conciencia. Dios exhorta a los diáconos a desempeñar un ministerio de administración con limpia conciencia, la cual es fruto de la obediencia más agradable a Dios que los sacrificios. Eso lo podemos ver ahí con el rey Saúl, cuando Samuel le dice que Dios le agrada más la obediencia que el montón de sacrificios que le pudiera haber hecho el rey. 10. Y esto también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzcan el diaconado si son irreprensibles. Como Pablo le muestra a Timoteo y le dice, estos también sean sometidos. ¿Primero a qué? A prueba. Tienen que ser probados. Y entonces, cuando ya han sido probados, ejerzan el diaconado si son hallados irreprensibles, sometidos a prueba, una evaluación continua del carácter y servicio de los diáconos por parte de la iglesia. Ahora, hermanos,
Cuando un pastor o un diácono tienen ese llamado y el Señor los ha elegido, ¿sabes quién da el último punto de vista así como que adelante? Es la iglesia. La iglesia acepta a esos pastores y a esos líderes. Cuando hay ese verdadero llamado de Dios, la iglesia dice adelante. Son hombres de buen testimonio, son hombres que inspiran, son hombres que incitan a seguir esos pasos, que reflejan en verdad ese amor a Cristo Jesús y lo que el Señor ha hecho en sus vidas por su cargo y de quien los van a llevar, pues solamente habiendo pasado una prueba podrán cumplir su ministerio con limpia conciencia. Las pruebas es el tiempo de moralidad, de capacitación en el conocimiento de sus responsabilidades, así como el conocimiento de las doctrinas que deben creer y defender. ¿Ok? Porque hay muchísima gente, y me ha tocado también, que van a la iglesia y todo, y no concuerdan sus doctrinas a veces o sus puntos de vista pues, con los del pastor o los del obispo. Entonces ahí se arma una disputa y hay muchísimas cosas que no salen bien, ¿no? Irreprensibles, que no pueda ser acusado, como los pastores, alguien que no pueda ser asido, ¿no? Alguien que no pueda, alguien sin tacha, que no pueda ser señalado, que en verdad sea íntegro, cuidado de su esposa. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Las mujeres, hay tres puntos de vista, ¿ok? Las mujeres que tenían el mismo cargo de los diáconos, el apóstol Pablo se refiere a las esposas de los diáconos o mujeres que ayudaban sirviendo a los obreros del Señor. ¿Ok? Aquí hay tres puntos de vista diferentes acerca de este versículo. Sean uno u otro grupo de mujeres a quienes se refiere la recomendación paulina, todas son llamadas a ser honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Sea cualquiera de estos tres puntos, porque muchos pueden decir, es que sí, hay mujeres que son diaconisas, ahí tienen a Febe, ¿no? Y el apóstol Pablo se refería a las esposas de los diáconos. O en el 3, mujeres que ayudaban sirviendo a los obreros del Señor. Como Febe. Febe ayudaba a Pablo. Febe, de hecho, Pablo la menciona ahí en la carta a los romanos, y Febe era una mujer que de verdad apoyaba en la obra. Ok, hermanos, cualquiera de esos tres puntos, pues bueno, ahora sí que se respetan esos puntos de vista. Serias en mente y carácter, no volubles sobre asuntos importantes. Eso significa ser honesta. Calumniadoras, diábolos, Satanás, opositor y acusador. Aguas con esas mujeres calumniadoras. Sobrias, sin vino. Se usa en un sentido metafórico para comunicar la cualidad de alerta, vigilante, cuidadoso o con la mente despejada, con la capacidad de pensar con claridad, fieles en todo, ser dignas de confianza en todo aspecto de su vida y ministerio. Administración doméstica, al igual que el obispo o el pastor o el anciano, el diácono también debe de estar ahora sí que bien dentro de la administración doméstica. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Volvemos a ese carácter moral. Volvemos al carácter moral, ¿no? Y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Igual, hermanos, Dios ha establecido ese orden. Y discúlpenme, pero muchas veces he visto a siervos o a ministros de Dios o líderes. Por ahí había me recuerdo cuando iniciaba en el cristianismo y andaba, pero queriéndome meter a la alabanza y a los ministerios, todo. Una vez escuché una frase de unos hijos de pastores
y le decía a una muchacha que era hija de un pastor, a otro muchacho que era hijo de otro pastor de otra ciudad, se encontraron y dijo, ¿cómo ves, hijos de líderes y pastores los peores? Y déjenme decirles que oremos mucho por nuestros pastores y nuestros líderes y por sus familias, por sus hijos, porque son los más atacados. Satanás ataca a los hijos de pastores y líderes para desprestigiarlos. De verdad, hermanos. La verdad es algo, o sea, muy duro, muy difícil, pero un verdadero ministro de Dios, ya sea un obispo o un diácono, debe de tener a sus hijos en su misión. Si nosotros, yo de hecho, yo digo, si fracaso como esposo y padre, fracasé en lo demás. Entonces, primero lo que el Señor ha estipulado y lo que le está diciendo aquí a Timoteo, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. Maridos de una sola mujer, es consagrarse del todo a su esposa, manteniendo una devoción, afecto, pureza sexual, tanto en pensamiento como en acción. Se refiere nuevamente a la pureza moral y sexual del varón. Gobiernen bien sus casas, sus hijos y su casa, una vida ejemplar, gobernar y tener autoridad sobre su propia casa y todo lo que se conecta con su hogar con excelencia. Ejerzan bien el diaconado, la voluntad de Dios es que todo cuanto un cristiano haga, y más aún siendo un oficial de la iglesia, lo haga bien, con esfuerzo y como para el Señor. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso, mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ejerzan bien el diaconado, la voluntad de Dios es que todo cuanto un cristiano haga, y más aún siendo un oficial de la iglesia, lo haga bien. Nuevamente, hermanos, un grado honroso, recompensas que Pablo menciona para los diáconos, quienes algunas veces podrían perder interés en su trabajo al pensar que los obispos ostentan un cargo más importante. Declara que el Señor también tiene recompensas para cada uno de ellos, para cada diácono. Los diáconos ganan y son promovidos como cualquiera que cumpla sus responsabilidades para con Dios. Esteban llegó a ser un gran predicador. Felipe fue evangelista y plantador de iglesias, y Dios le bendijo con 4 hijas fieles que sirvieron a Dios de su Padre. Hechos capítulo 8. Ok, mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Los buenos diáconos son premiados con una gran confianza en la fe que les anima a vivir y a predicar a otros. 1. Confianza ante los hombres. 2. Confianza al acercarnos más a Dios, conscientes de una creciente osadía para proclamar el Evangelio, de una creciente confianza al acercarse a Dios. Entonces, así debe de ser un diácono. Al igual que el obispo, el diácono debe de tener esas características, y Timoteo tenía que levantar a los 2 oficios de la iglesia que establecía ahí en el Nuevo Testamento, obispos y diáconos, deberes del pastor. Vamos a ver los deberes del pastor. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El propósito que Pablo tuvo al escribir esta carta fue instruir a Timoteo en cuanto a la edificación y administración de la iglesia. Ese es el propósito de la epístola, ¿ok? El propósito de la epístola fue que Pablo, al escribir esta carta, trataba de instruir a Timoteo en cuanto a la edificación y administración de la iglesia.
Esto te escribo, aunque tengo las esperanzas de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes, como dice, conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. De importancia primordial para cualquier iglesia es que sus líderes estén calificados para enseñar y que den buen ejemplo a los demás. Los versículos también marcan un punto de transición entre la instrucción positiva de los 3 primeros capítulos y las advertencias de los últimos 3. Podemos ver que en la epístola de Timoteo, los 3 primeros capítulos, ¿ok?, hay una instrucción positiva, pero en los últimos 3, ¿ok?, en los últimos 3 capítulos advierte Pablo. Ahorita hasta el capítulo 3 vamos a ver que hay una instrucción hasta aquí. Pero ahorita empezando el capítulo 4 vamos a ver cómo hay una advertencia, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6, acerca de lo que puede llegar a pasar. ¿Ok? Los versículos también revelan el corazón mismo de la misión. El versículo 15, capítulo 3, 15 y el mensaje, el 16 de la iglesia. Entonces, en este versículo 15, hermanos, y 16, volvemos, revela el corazón de la misión. ¿Cuál era el corazón de la misión? Se los vuelvo a leer, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Y cuál es el mensaje de la iglesia? Que es columna y baluarte de la verdad. Y ahorita lo vamos a ver. Deberes del pastor. Verso 15, saber conducirse. Verso 16, saber cuál es la verdad a defender. Saber conducirse, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La casa de Dios no es una referencia a un edificio, hermanos. No se refiere a un edificio, sino a las personas. ¿Qué es la iglesia? La iglesia son las personas, hermanos. No importa si estamos en el campo, si estamos en la ciudad, estemos donde estemos, pero donde estemos nosotros reunidos, congregados los creyentes, esa es la iglesia de Cristo. Y hay 2 tipos de iglesia, que es la iglesia universal, que es la de todo el mundo, y las iglesias locales. Nosotros pertenecemos a la iglesia universal, a esa iglesia que adora a ese Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Pero también pertenecemos a una iglesia local donde estamos sirviendo, donde estamos alimentándonos y discipulando, ¿ok? Columna. La columna. Pablo no está revelando el ministerio práctico y moral que debe cumplir. Pablo nos está revelando el ministerio práctico y moral que debe cumplir la iglesia. Una vez redimido a través de Cristo, el cristiano se convierte en pilar o sostén de la doctrina. ¿A qué se refiere Pablo con ser columna? Nosotros somos sostén de esa doctrina. Debemos ser firmes ante esa doctrina, la sana doctrina, hermanos. No debemos desviarnos, no debemos torcer la doctrina. La palabra doctrina es enseñanza. ¿Qué enseñanza tenemos que dar? Una enseñanza cristocéntrica. Es una construcción, en una construcción las columnas sirven para sostener, pero en aquel entonces también había columnas que se levantaban para colgar anuncios, y en ese otro sentido debe ser útil para anunciar el evangelio. Ahora, nosotros con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo a los demás, debemos de ser sostenes. Sostener esa sana doctrina, en verdad que se vea que tu vida ha sido impactada por la palabra de Dios. Pero también tenemos la responsabilidad de anunciar el evangelio de salvación. Por eso la iglesia es columna. Ahora vamos a ver rápidamente
que es baluarte. El baluarte era una torre pentagonal construida sobre los muros y servía para defender la ciudad del enemigo. En la iglesia, la que como un baluarte protege la verdad y está pendiente de que nadie introduzca diferentes doctrinas. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Dice Pablo a Timoteo, tenemos que ser ese sostén. Tenemos que dar a demostrar a los demás qué es el evangelio y qué ha hecho en nuestras vidas, anunciarlo, pero también, hermanos, es nuestra responsabilidad defenderlo, defender la sana doctrina. Y de verdad, hermanos, acusar o decir la verdad de aquellos que son falsos. No podemos estar permitiendo que el nombre de Cristo siga siendo pisoteado o siga siendo manchado. Las cosas como son, hermanos. Los falsos maestros tienen que ser acusados. Se debe de demostrar y señalar la apostasía a los falsos, de verdad. Y lo podemos ver ahorita que vamos a llegar al capítulo 4. ¿Verdad? La verdad es Jesucristo. La verdad es Dios y su palabra, su doctrina, su evangelio. Eso es la verdad, hermanos. Columna y baluarte. ¿Qué tenemos que ser? Columna, reflejar a Cristo Jesús, a su palabra que hizo efecto en nosotros. La doctrina es enseñanza, ese evangelio de salvación y anunciarlo. Pero también tenemos que defender a ese Jesús, porque muchos toman a Jesucristo ahorita de verdad, o sea, tuercen la enseñanza. Ya no lo toman a Jesús como lo que es nuestro Rey y Señor, como nuestro Salvador. La verdad es Dios y su palabra. La palabra también la hacen de menos. Y ahorita son mensajes motivacionales, ya son mensajes de prosperidad, son mensajes de otra índole, pero ya no de la palabra de Dios. Cuidado con eso. Y su doctrina, la enseñanza, las enseñanzas que el día de hoy se dan en muchas iglesias, hermanos, están por los suelos, alejadas de ser cristocéntricas, alejadas de tener su fundamento en la palabra de Dios y sobre todo mucho menos ya para evangelizar. Entonces, cuidado con eso, no perdamos de vista el objetivo para el cual fuimos salvados y puestos en diferentes ministerios. Ese es nuestro objetivo, saber cuál es la verdad a defender. Ahora, aquí en el capítulo 16, hermanos, les voy a dejar, pues, bueno, vamos a llegar ahí a ese punto y se les va a quedar de tarea el ministerio de la piedad. La verdad es la piedad. Eso es. La verdad, el misterio de la piedad, la verdad es la piedad. Piedad es una palabra con varias acepciones, ¿ok? Pero aquí es una usada en forma especial, por lo cual el apóstol la describe de tres maneras. Es indiscutible, aceptada por toda la iglesia, grande, es un misterio. Misterio es el término usado por Pablo para aludir a una verdad que permaneció oculta en la era del Antiguo Testamento y fue revelada en el Nuevo Testamento. Piedad aquí es el conjunto de verdades teológicas reveladas relacionadas con Jesús. Ese es el misterio. Nos ha sido revelado en Cristo Jesús y nuestra redención de la salvación y la justicia en Cristo, que a su vez produce santidad en los creyentes. La manifestación de justicia verdadera y perfecta en Jesucristo expresadas en 6 frases. Ahora, vamos para allá, hermanos. Su primera palabra de Dios, tal como en Génesis capítulo 1, verso 1 y en Juan 1:1. La última es gloria, el punto final del recorrido de Jesucristo en el plan de nuestra salvación. Gloria es también el destino final y eterno de todos los creyentes. Las 6 descripciones de la piedad. Esto se va a quedar de tarea. Quiero que ustedes me digan a qué se refiere cuando estas descripciones de la piedad, ¿ok?
¿O a qué se refiere Dios fue manifestado en carne? ¿A qué se refiere esa frase? Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿A qué se refiere con estas frases? Cada una de esas frases se queda de tarea, ¿ok? No hay problema, les voy a dar tiempo para recibir sus tareas, pero se queda de tarea y quiero que me describa cada uno de ustedes cada frase. Dios fue manifestado en carne. ¿Por qué? A ver, que me escriban, él fue manifestado en carne o se refiere a esto, en tal en tal libro, o en tal carta, en tal evangelio, nos muestra esto y que me lo expliquen. Eso queda de tarea. ¿Ok? Entonces, de hecho, yo por ahí las tengo, pero eso les va a quedar de tarea, hermanos. ¿Ok? Ok, ya para concluir esta clase, porque la verdad lo que es este capítulo 3 y el capítulo 4 son largos, es un gran misterio, pues revela aquello que no puede conocer de manera natural, porque se conoce con el entendimiento humano, sino con Cristo en el corazón. La piedad o el misterio que Pablo nos habla en el verso 16 no es de entendimiento humano, es con Cristo en nuestro corazón. El Espíritu es quien lo revela. Entonces, queda de tarea la cuestión de esas 6 frases acerca de la piedad. ¿Ok? Del misterio de la piedad. Pues bueno, hermanos, les agradezco la verdad, pues que estén tomando estas clases. En la siguiente clase vamos a explicar lo que es el capítulo 4 y tratar de explicar el capítulo 5. ¿Ok? Entonces, les agradezco, que el Señor les bendiga. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier observación, por favor, les pido que se comuniquen conmigo y que el Señor les bendiga, hermanos. Ahora sí que hemos terminado esta clase y muchas bendiciones. Muchas gracias. Hola, hermanos del segundo año del Instituto Teológico Internacional. Pues vamos a dar inicio a nuestra cuarta clase. Hemos visto lo que es el capítulo, la introducción a la epístola pastoral de 1 Timoteo, el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, que vimos acerca de los pastores o obispos y con respecto a los diáconos, y también del papel que la iglesia en verdad juega y la responsabilidad, el propósito por el cual Pablo escribe la epístola, ¿no? Para sabernos conducir y que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, vamos a ver el capítulo 4 de 1 Timoteo. Ok, cuidados del pastor y su ministerio. Capítulo 4, versos del 1 al 16. Cuidado de los pastores ante la apostasía. B, cuidados para un ministerio eficaz. Este capítulo se divide en esos 2 puntos solamente. Cuidado de con la apostasía. Decíamos en el capítulo 3 al finalizar que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de sostener, reflejar con nuestras vidas, con nuestra conducta, lo que Cristo ha hecho, lo que el Evangelio ha hecho en nosotros y anunciarlo, pero también tenemos que defenderlo. Y ante eso termina el capítulo 3, Pablo mencionando esto, mencionando esas 6 frases que se les quedaron de tarea, y comienza inmediatamente en el capítulo 4 con lo siguiente: cuidados del pastor ante la apostasía. Con la apostasía, hermanos, deja en claro que la aparición de estos hombres no debería tomarlos por sorpresa, ya que el Espíritu lo había advertido. Indica que el fundamento de esta enseñanza proviene de Satanás.
Da ejemplos específicos de los errores y explica por qué son errores. En 1 Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 5 dice, pero el Espíritu, terminando el capítulo 3, dice el apóstol Pablo, pero el Espíritu, y viene con mayúsculas, no es el cualquier espíritu, es el Espíritu Santo de Dios, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, quiero que observen bien, es más, subrayen estas palabras, verso 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Verso 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pero el Espíritu dice, en el capítulo 4, verso 1, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, ¿ok? Apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué quiere decir con esto de apostatar? Dice claramente, esa palabra dice en el griego lego, habla extensamente y lo repite claramente, del griego geretos, habla abiertamente, ¿ok? En los postreros tiempos, el periodo, ¿qué son esos postreros tiempos? Es aquel periodo en que Jesús vino en la venida de Cristo hasta su regreso, hermanos. Ese es el lapso que se refiere en los postreros tiempos. Eso es, desde que Jesús vino hasta que Él regrese, son los postreros tiempos. O sea, en nuestros tiempos, el día de hoy lo estamos viviendo. ¿Qué es la apostasía, hermanos? Del griego afistemis, que significa desertar, apartarse, remover. Son aquellos que se han apartado, que han desertado de la fe, que han removido en su corazón aquello. Dice, es la persona que se aleja por completo de una posición original, apartándose del conjunto de verdades que conforman la fe cristiana, verdades bíblicas y fundamentales para su fe, y envuelven un rechazo deliberado y voluntario de esa verdad. ¿Un cristiano puede apostatar? Es una pregunta que te lo dejo abierto. ¿No? Una pregunta abierta, ¿puede apostatar un cristiano? ¿Un verdadero cristiano puede apostatar? Vamos a ver qué dice la Biblia. En Juan capítulo 10, versículos del 24 al 29 dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres Cristo, dínoslos abiertamente. 25, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Verso 26, pero vosotros no creéis. Y ahora sí que observa, subraya, porque no sois mis ovejas. Como os he dicho, verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Verso 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Verso 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie, vuelve a repetir el Señor, las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Espero que estos versos estén respondiendo esa pregunta. ¿Un verdadero cristiano puede apostar? ¿Puede un cristiano perder la salvación? Se trata de cristianos nominales o de profesiones que se asocian con aquellos que de verdad creen en el Evangelio y luego desertan al creer mentiras y engaños, lo cual revela su naturaleza verdadera como inconversos, apostatan de su fe intelectual. Hay una fe intelectual. De hecho, en Primera de Corintios, en el capítulo 15,
Cuando Pablo ahí en esos versos del 1 al 4 dice, o habéis creído en vano, o creísteis en vano. Habla de una fe intelectual, una fe superficial. Cuidado, hermanos, puede haber una fe superficial, sí, hay muchos hermanos que tienen una fe superficial, intelectual solamente, se llenaron de conocimiento, pero no tragaron la palabra de Dios, no la bajaron a su corazón, no hizo digestión, no se alimentaron de ella. Es como los catadores de vino. El catador de vino solamente prueba el vino y lo escupe. Así muchos la probaron, pero en verdad no la tragaron, no la aceptaron. Un verdadero cristiano, hermanos, desde mi punto de vista, en lo personal, no puede apostatar, porque sus ovejas, nadie las puede arrebatar. Nadie. Un cristiano puede alejarse, sí se puede alejar, pero va a regresar al redil, va a regresar con las demás ovejas. Pero aquellos que han apostatado solamente tuvieron una fe intelectual, no de la fe redentora, pues nunca la experimentaron, hermanos. Y la Biblia sí nos da evidencias de estas personas. 1 Corintios capítulo 15, vuelvo a repetir, creísteis en vano. Hebreos capítulo 6, versos del 4 al 9. ¿Ok? La apostasía existirá durante todo este periodo y llegará a su punto culminante justo antes de la llegada de Cristo. En pocas palabras, eso viene en Mateo capítulo 24, versículo 12, lo dice el maestro. El día de hoy estamos viviendo tiempos de apostasía, tiempos en donde muchos están errando de su fe, de esa fe intelectual solamente. Un apóstata es quien ha escuchado y ha adquirido conocimiento de la palabra de Dios. El apóstata no alega ignorancia. Experimentó la verdad, bondad y experiencia del evangelio. Recibe beneficios del evangelio por su conexión en la iglesia. Puede ser iluminado, pero no convertido. Gusta del don celestial, pero la mayoría quedaron en el desierto porque eran incrédulos. Puede recibir el beneficio del Espíritu Santo, pero nunca fue regenerado. Puede ver milagros, pero aún así no tienen fe. ¿A quién le suena esto? Hubo un hombre que caminó 3 años con Jesús, con nuestro maestro, y fue un apóstata. Ejemplos de apóstatas. Segunda de Crónicas, capítulo 25, versos del 14 al 27. El rey Amasías es un apóstata. Lo puedes leer con calma. Ahora sí que lo puedes estudiar con más tiempo. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 20. Himeneo y Alejandro fueron apóstatas también. Nos habla de estos hombres como apóstatas. ¿Ok? De Himeneo y de Alejandro. Mateo, capítulo 26, versos del 14 al 16. ¿Quién cumple con las características que leímos anteriormente? Judas Iscariote. ¿Cuál fue el verdadero problema de este hombre, de Judas Iscariote? No fue que haya vendido al Señor, hermanos, porque eso el Señor ya lo sabía. El problema con este hombre y con los apóstatas el día de hoy es que caminaron con Cristo, vieron los milagros que el Señor hizo, comieron con Él. El problema es que nunca le creyeron. Nunca hubo una verdadera fe en sus corazones. Fue algo intelectual, como lo leíamos hace rato. Escuchando a espíritus engañadores. Prestar atención a escuchar detenidamente. Engañadores del griego planos. Impostor, guía errado. El proceso de la apostasía se inicia cuando descuidamos la predicación de la verdad y comienza a prestar su oído a otras cosas. Apártate de ellas. Cuidado, porque muchas veces queremos escuchar. Les voy a decir algo, hermanos, cuando tú llegas a Cristo, muchas veces la palabra de verdad
Sí, de verdad va a traer un consuelo, va a traer un alivio, pero va a haber áreas en nuestras vidas que Dios nos va a confrontar. Ahí tienes a la mujer samaritana en Juan capítulo 4. El Señor la confrontó con su pecado. Ve y tráeme a tu esposo. Señor, es que yo no tengo esposo. Jesús fue directo al grano, o sea, directo a la yugular ahí. Ahora sí que no fue a condenarla, solamente le dijo esa pregunta y la misma mujer reconoció su pecado. Entonces, hermanos, de verdad, nosotros tenemos que ver eso, asimilarlo y sobre todo, hermanos, cuidado de verdad con querer escuchar cosas. La verdad nos va a confrontar, la verdad a veces nos va a doler, pero es necesario, hermanos. A eso me refiero con lo de la mujer samaritana. Dios va a ver áreas en nuestras vidas que nos va a doler. No siempre, hermanos, vamos a escuchar algo que nos va a gustar. La palabra de Dios nos va a confrontar, nos va a limpiar, sí nos va a sanar, nos va a traer consolación, pero también nos va a confrontar. Entonces, cuidado, hermanos. Los falsos maestros pueden introducir conceptos erróneos que obstaculizan el crecimiento saludable del verdadero creyente. En el verdadero creyente, un falso maestro puede tener esta repercusión, obstaculizar el crecimiento de él, pero no lo va a desviar. ¿Por qué? Porque el verdadero creyente, el verdadero cristiano está fundamentado en la roca de salvación que es Cristo Jesús. Y sus ovejas, nadie las puede apartar o nadie las puede hacer que se vayan de él. Van a regresar a él. Doctrina de demonios. Es toda doctrina que contradice lo que ya está escrito. ¿Cuántos no hemos visto casos así? Con personas, hombres, mujeres que contradicen la misma palabra de Dios. ¿Y cuánta gente no le cree a esas gentes? Cuidado, hermanos, de verdad, tengamos mucho cuidado y señalemos y digamos, la verdad es esa apostasía que está viendo el día de hoy. Verso 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Es interesante esta palabra, cauterizada la conciencia. Hipocresía, dice del griego lego, habla extensamente de repetir, claramente del griego yetros, para abiertamente. Mentirosos, peudólogos o pseudólogos, ¿ok? Pseudo, falso y logos, palabras. Son falsos en palabras. Cauterizada, término médico que se refiere a una quemadura total con fines quirúrgicos. ¿Qué se refiere o qué quiere decir con cauterizada la conciencia? Cuando tú te quemas una parte del cuerpo, tu brazo o en algún lado, si tú tienes una quemadura, se hace un callo, se hace como un tipo callo, la piel se engrosa un poco más y ya no tiene esa misma sensibilidad que anteriormente tenía. Estos hombres perdieron por completo el camino. Cuando Pablo habla en el capítulo 1 acerca de Himeneo y de Alejandro, habla también de la conciencia. La conciencia es un timón que nos ayuda para no estrellarnos contra aquellos arrecifes del error o del engaño. La conciencia, de verdad, entre más nos apegamos a la palabra de Dios, hay una conciencia que el Señor hace crecer en nosotros. Algo bueno, algo santo, algo que nos ayuda a apartarnos del error. La conciencia de cada uno de ellos ha perdido toda sensibilidad. Todos los nervios que les permitían sentir son destruidos y reducidos a cicatrices por la acción calcinante del engaño demoníaco. La conciencia, parte de nuestras facultades internas dadas por Dios por un sentido interno fundamental que da testimonio de las normas y valores, hermanos. Ok, versículo 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Prohibirán casarse. Estos hombres prohíben casarse a
a pesar de que Dios estableció el matrimonio. O sea, contradecían. El día de hoy a lo mejor no los vas a encontrar así, pero sí contradicen cosas que Dios ha establecido en su palabra. Las contradicen en sus predicaciones, en su forma de actuar, en su vida cotidiana, las contradicen. La Biblia enseña que el matrimonio es honroso y que a los apóstoles les era permitido tener su propia esposa. 1 Corintios 9:5 lo menciona Pablo. ¿Ok? Mandarán a abstenerse de alimentos. Algunos espíritus, por ejemplo, dicen que no deben ingerir carnes de animales. Tesófos y budistas, ¿ok? Prohíben comer ciertas carnes porque al crecer en la transmigración alegan que tal vez el alma de algunos hombres se reencarnó en animales. Eso, pues bueno, eso es algo errado totalmente. Así piensan los budistas. Los que prohíben ciertos alimentos no tienen en cuenta que al terminar su creación vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Además, Dios no dijo a Noé y a su descendencia que de todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Eso fue lo que Dios le dijo a Noé después de lo del diluvio. Habla de la limpieza de los alimentos y en cuanto a animales que fueron prohibidos en el Antiguo Testamento se declara que Dios los limpió. Hechos capítulo 10 versos del 14 al 15. También puedes ver Primera de Corintios. Cuando Pedro tiene hambre y ve en visión un gran lienzo donde bajan cuadrúpedos, reptiles y de todo tipo de animales y Dios le dice, Pedro, mate y come. No, Señor, pero no puedo comer, no llames inmundo a lo que yo ya limpié. Entonces, hermanos, podemos comer. Solamente hay 3 cosas por ahí que también la palabra nos dice que no comamos, que es la sangre, que es lo ofrecido a los ídolos y de animal ahogado. De hecho, vienen versículos de la palabra de Dios que nos hablan de eso. La abstinencia obligada del matrimonio o de los alimentos es en última instancia doctrina de demonios y los creyentes de Éfeso que recibían esta carta no debían caer en ese engaño. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. La palabra, un entendimiento de que la palabra de Dios ha dejado a un lado las restricciones mosaicas temporales en cuanto a la dieta. En Hechos capítulo 10, del 9 al 3 al 15, podemos ver ese ejemplo de Pedro. Te invito a que lo leas con calma en casa o en un tiempo libre que tengas. Oración. Los alimentos también se santifican por la oración. Jesucristo con la oración bendijo los alimentos. Pablo dio gracias a Dios por ellos. La oración pública de acción de gracias es una excelente oportunidad para dar honor a Dios como el dador de todas las cosas. Cuidados para un ministerio eficaz. Entonces los apóstatas se identifican con eso, hermanos. Es gente que no ha creído, tiene una fe totalmente intelectual y totalmente son errados. Son errados y contradicen muchas cosas que Dios ya ha establecido en su palabra. Cuidado de verdad, hermanos. Verso 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Verso 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Verso 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. 10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Verso 11. Esto manda y enseña. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Esa palabra enseñar, quiero que tomen nota de esto. Regresamos anterior a la diapositiva anterior. Empieza el verso 6, si esto enseñas, subráyala. Y termina el verso 11, esto manda y enseña.
Aunque en nuestras Biblias es la misma palabra, no significa lo mismo. Tienen diferentes significados en el griego. La palabra del verso 6 que dice enseñas y la palabra del verso 11, y eso lo vamos a ver en un momento. Enseñas es hupotsdemi, poner debajo de. A eso se refiere esa palabra. Si esto enseñas, ¿qué tiene que enseñar? Esa enseñanza debe de ser un fundamento, poner firme fundamento bajo los pies de los hermanos, advirtiendo sobre el error. ¿De cuál error estamos hablando? De la apostasía. ¿Cómo identificar algo que es falso, hermanos? Es una pregunta. Ok, en los Estados Unidos y tanto en México también en los bancos, para que los cajeros o la gente que trabaja en el banco identifique un billete falso, hacen que ellos conozcan el verdadero billete. Porque cuando sus manos, su sentido del tacto conoce el verdadero billete y el sentido de la vista conoce ese papel moneda verdadero, inmediatamente cuando les dan uno falso, lo identifican. A mí me tocó alguna vez que fui a depositar, me dieron un dinero, lo fui a depositar y la cajera observan, revisan los billetes, pero como es muy poco el tiempo, identificó un billete falso. Y a mí la verdad hasta me dio mucha pena, pero bueno, era dinero que no era mío, yo solamente hice el favor de irlo a depositar. Entonces, ¿qué pasa con eso, hermanos? Cuidado de verdad para identificar algo falso, hermanos, es que tú conoces aquello que es verdadero. Cuando conoces lo verdadero, así puedes identificar lo falso. ¿Cómo diferenciar a un buen ministro de Jesucristo? La palabra ministro, volvemos, diáconos, es siervo. Ese es un ministro del Señor. El buen ministro debe buscar frenar la apostasía, enseñando la verdad y todo el consejo de Dios que promueve la piedad. Eso es lo que debe hacer un verdadero ministro de Dios, en doctrina, que significa enseñanza, y en conducta. De dos formas podemos identificar a estos ministros o a los verdaderos ministros del Señor. En la enseñanza, qué es lo que están enseñando y qué conducta tienen. ¿Ok? En 1 de Juan, capítulo 4, verso 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, y en esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esa palabra espíritus no se refiere a espíritus de demonios, hermanos. Ok, así literalmente se refiere a hombres falsos, a gente que está enseñando falsamente. ¿Ok? En Juan capítulo, en 1 de Juan capítulo 4, también en ese mismo capítulo, sino ahora en el verso 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Verso 21, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que predica el buen ministro? ¿Qué es lo que está predicando? Eso tú debes de ver siempre que veas un ministro de Jesucristo, un ministro de Dios. ¿Qué es lo que predica? Vive a la luz de lo que predica. Son palabras que tenemos que hacernos para las cuales podemos ver o identificar al verdadero ministro de Cristo. El apóstol Pablo comparaba al cristiano con un atleta. Ok, hay varios versículos, 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Verso 25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Filipenses 2:16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Segunda de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Entonces, el Señor nos compara, o el apóstol Pablo nos compara con un atleta. Y un atleta tiene dos cosas, hermanos, la nutrición y el ejercicio. En estas dos cosas se centra la vida del atleta. ¿Cómo está su nutrición? Por ahí hay una frase que dice que uno es lo que come. ¿Y cómo se ejercita? En 1 Timoteo 4:6b dice, nutrido con las palabras de fe y la buena doctrina que has seguido. Nos habla de una nutrición el apóstol Pablo. Y en 1 Timoteo 4:7b, ejercítate para la piedad. Entonces, Pablo nos dice, un verdadero ministro de Jesucristo, un verdadero cristiano, acuérdense que tenemos que seguir el ejemplo de nuestros pastores, se tiene que nutrir y ejercitar saludablemente. Y tiene que acusar la apostasía también. Pero sobre todo esto es fundamental para la vida del verdadero creyente. 1 Timoteo 4:6, veis, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, nosotros tenemos que tener una nutrición excelente que venga y provenga de la palabra de Dios. Nutrido, nuestra nutrición en las verdades de la Escritura es esencial para nuestra salud espiritual. Lectura, estudio, meditación y el manejo correcto del contenido de la palabra de Dios, hermanos. ¿Ok? Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Ok? Salmos 1, versos del 1 al 3, también palabras de la fe, las escrituras, la verdad revelada de Dios. ¿Ok? Eso es la palabra de fe. La buena doctrina es la teología saludable que enseñan las escrituras que has seguido desde su niñez. Timoteo fue instruido por su madre y su abuela. 1 Timoteo 4:7, desecha las fábulas profanas y de viejas. Esas palabras que Pablo le dice a Timoteo, esas fábulas profanas y de viejas, cuidado, deséchalas, Timoteo, no sirven de nada. Esas fábulas de la palabra mutos, de la cual deriva la palabra mitos, esos mitos eran leyendas e historias fantasiosas. Recuerden que cuando Pablo menciona en el capítulo 1 que mandó a Timoteo por esas fábulas y genealogías, ¿ok? No sé si recordarán esos fragmentos de los pasajes que menciona Pablo ahí. Te mando, ¿no? Ten cuidado, ¿no? Porque hay unos que usan fábulas y genealogías, cuidado, profanas, algo mundano que es todo lo opuesto a lo santo, a lo sano, a la palabra de Dios. Viejas, es un epíteto, un insulto que los griegos utilizaban para denotar a personas sin educación ni sofisticación filosófica. A eso se refería con viejas, era un insulto. Entonces Pablo le decía, desecha las fábulas profanas y esos insultos a lo verdadero. Cuidado, hermanos, ejercítate en la piedad. Timoteo 4:8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tienen promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces tenemos que ser como ese atleta y estarnos ejercitando diariamente. Por eso cuida lo que es eterno, hermano. Ejercítate en la piedad. Vuelvo a decir, viene una pregunta de examen aquí. Ejercítate, es el esfuerzo riguroso y sacrificio individual que practica un atleta diariamente. ¿Qué es la piedad, hermanos? Es mantener la actitud y la conducta correctas ante Dios en todas las cosas. La enseñanza de la verdad promueve la piedad. Ok, 10. Pero por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Dios es el Salvador de todos los hombres en vista de su gracia común, pero mayormente y ahora en cuanto a su gracia particular. Es solo Salvador de los que creen. La condición de creer es la que hace
la eterna diferencia, hermanos. En Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en los versos del 17 al 19, dice, y esta es la condenación, que Cristo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que su luz admirable. O sea, la condenación, hermanos, no es porque seamos pecadores, sino porque el pecado es una enfermedad. Dios lo sabía y mandó la medicina que es Cristo Jesús para quitarnos esa enfermedad y aquellos hombres rechazaron esa medicina, rechazaron esa oportunidad que Dios dio mediante su Hijo para poder ser salvos. Esa es la condenación. Cuidado de verdad. Enseñar del griego didasco, didacto, enseñar o transmitir un conocimiento. Un buen ministro debe dedicar su vida a enseñar la verdadera doctrina. La buena enseñanza hará que los creyentes sean buenos defensores de la fe, serviciales y útiles. Entonces, lo que les decía, ¿no? Cuidado, o sea, empezamos hablando acerca de la enseñanza y también ahí en el versículo que les decía, en el último versículo, en el 11, me parece que era acerca de enseñar. Y son diferentes las palabras. Uno es poner de base, de fundamento, y el otro es, en verdad, o sea, dar una enseñanza como tal, lo que debe hacer el buen ministro. Primera de Timoteo 4, del 12 al 16. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Verso 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifestado a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Verso 12, ninguno tenga en poco tu juventud. Ahora, Timoteo, lo más seguro, hermanos, que no era un chavo de 16 años. Se cree, o más bien estudios presentan que Timoteo, aquellos que han escudriñado y se han metido a investigar, Timoteo era un joven de 30, 40 años. O sea, no estaba tan chavo, pero era un joven, se consideraba un joven. La cultura griega atribuía mucho valor a la edad y a la experiencia. Alguien como Timoteo, por su edad, era común que lo tuviesen en poco. Por eso Pablo le habla y le dice que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en los creyentes en que si alguien no es capaz de ser ejemplo, tampoco debe ocupar la posición de diácono o de pastor u obispo. Dar ejemplo a toda la iglesia en conducta. Jesús también lo dijo a sus discípulos, ¿ok? ¿Qué le dijo Mateo 5:14? Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 15, ni se enciende una luz y se pone bajo un almud, sino sobre el candelero y la alumbra a todos que están en casa. 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, debemos de dar ejemplo. Un buen ministro de Jesucristo da ejemplo. Palabras, tu manera de hablar. A eso se refiere cuando dices ejemplo en palabra. No se refiere al conocimiento que tienes de la Biblia, sino a esa manera de expresarte aquello que sale, porque de la abundancia del corazón, hermano, habla la boca. Y Jesús lo dice ahí, Mateo capítulo 12, versículo 34. ¿No? Sobre todo el verso 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. En Efesios 4:25 también nos habla, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros somos miembros los unos de los otros. Ni ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Palabra, seguimos ahí mismo.
Santiago también nos advierte que tenemos que ser cuidadosos con nuestras palabras, hermanos. Lo que sí debemos de hablar, ¿qué tenemos que hablar? Pues, hace rato lo mencioné y lo decía, que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, nuestra boca debe de sacar palabras que obvio vienen de nuestro corazón, pero esas palabras dan ese reflejo, nos dicen qué es lo que hay en nuestro corazón. Nosotros debemos de dar testimonio en palabra. ¿Cómo está nuestro lenguaje? ¿De qué forma hablamos? Conducta, una vida justa e íntegra. Tito 2:10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Primera de Pedro 1:14, Primera de Pedro 2:12 son algunos ejemplos acerca de la conducta de un cristiano. Entonces, Timoteo, decía Pablo, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra y en conducta, ¿ok? En amor, servicio sacrificado por los demás. Juan 15:12, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros o con los otros. Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no lo ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermana. Ok. Espíritu. Esta palabra se usa para hablar de cualidades morales. Ejemplos, 1 Pedro 3:4, espíritu afable y apacible, un espíritu manso y humilde en el carácter de sus acciones y reacciones hacia la vida. Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended en mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis tesoro para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Juan Calvino traduce esta palabra como ardiente celo por Dios. Así la traduce este hombre de Dios, en espíritu, ¿ok? En fe, no solo una simple creencia, sino fidelidad y compromiso. Nosotros tenemos que ser fieles para con el Señor. La cualidad más esencial de un siervo o mayordomo de mayordomo es la lealtad y la obediencia incondicionales a su amo. Primera de Corintios 4:2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Primera Corintios 4:17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas las partes de todas las iglesias. Ok. Mateo 24:25 también tenemos un ejemplo de esto, hermanos. Por el tiempo no lo vamos a leer. Por favor, léanlo en casita. Pureza, en especial la pureza sexual. Esto se refiere a la cuestión sexual. Y podemos ver ahí en Gálatas 5:19 que a esos pecados sexuales, Pablo los menciona al iniciar ese versículo. Manifiestas son las obras de la carne. Y son con las cuestiones que a veces un ser humano más pelea, con la cuestión sexual, con aquello que está atado a tu carne, a tu cuerpo. Cuidado con eso, hermanos, también. Primera Corintios 6:9 también lo menciona. Ok, Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de que corazón limpio invocan al Señor. Entonces, el huir de todas esas cosas no solo son los deseos sexuales ilícitos,
sino también al orgullo. Tenemos que huir del orgullo, el deseo de riquezas y poder, los celos, la promoción personal o el promocionarte tú, ¿no? A veces hay muchos que se promocionan y no está bien. El Señor es el que levanta el ministerio, el que te ayuda a seguir adelante, y un espíritu argumentativo. ¿Ok? Primera de Timoteo 4:12. ¿Ok? Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifestado a todos. 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, ahí mismo, estas cosas debían formar parte de la práctica constante de Timoteo y su estilo de vida, al igual que la del cristiano de hoy en día, hermanos. La lectura, la costumbre de leer las escrituras en público en los cultos de adoración de la iglesia, lo cual iba seguido por la exposición del pasaje que se había leído. ¿Ok? La exhortación, reto espiritual para los que oyen palabra a fin de que la apliquen en su vida diaria. Esto puede incluir reprimendas y advertencias, así como palabras de ánimo y consuelo. Enseñanza. La instrucción sistemática de la palabra de Dios equivale a sana doctrina. 14. No descuides el don. Este es un pasaje que de hecho habíamos dicho que es un pasaje aparte del 3:15. Este es un pasaje principal de esta epístola. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos. Perdón, es el que sigue el pasaje. Ese don, el don de Timoteo, era el liderazgo combinado con la función específica de predicar mediante la profecía. El don de Timoteo fue identificado por revelación de Dios, por confirmación apostólica, quizás al acompañar al apóstol Pablo en el segundo viaje misionero del apóstol. Tal vez se lo confirmaron a Timoteo. Enseñanza, presbiterio, palabra que alude a los ancianos. Es probable que esta afirmación pública del llamado de Timoteo al ministerio tuviera lugar al mismo tiempo que la profecía. Su llamado al ministerio quedó confirmado en sentido subjetivo por medio de su don espiritual, en sentido objetivo mediante la profecía que se pronunció acerca de él, y en sentido colectivo por la afirmación de los apóstoles y la iglesia representada por los ancianos. 1 Timoteo 4:15. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Aprovechamiento, palabra que se usaba en un argot militar para aludir a una fuerza avanzada y en términos generales a progreso en el aprendizaje, en el entendimiento o en el conocimiento. Pablo exhorta a Timoteo para que dejara que su progreso hacia la semejanza a Cristo fuera evidente a todos. Y en el verso 16, que este sí es el pasaje que habíamos dicho, los dos pasajes para aprendernos de Primera de Timoteo y que van a venir en el examen. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15, que es el propósito, ahora sí que es el corazón de la epístola, pero también este pasaje, el 16, en cuestión a aquellos que son líderes, que son pastores, que tienen algún cargo o que quieres involucrarte más en la palabra de Dios, también esto te ayuda. El pasaje 16, que es pasaje de examen, apréndanselo por favor, 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. De ti mismo y de la doctrina. Las prioridades de un líder piadoso se resumen en su santidad personal y en su enseñanza pública. La exhortación de Pablo en los versos de 1 Timoteo 4, del 6 al 16, corresponden a alguna de las dos características. Ok, te salvarás de ti mismo. La
La perseverancia en creer la verdad siempre acompaña una conversión genuina, hermanos. Es una evidencia, ¿ok? La perseverancia en creer la verdad. Tenemos que perseverar, hermanos. Recuerden, la fe en Cristo Jesús, la fe no es una emoción, es una convicción. Y una convicción en verdad persevera, está sujeta, está firme en aquello a lo cual se cree. Y a los que te oyeren, mediante el cuidado minucioso de su propia vida piadosa y la predicación fiel de la palabra, Timoteo continuaría siendo el instrumento humano que Dios puso para traer el evangelio y salvar a algunos que lo escucharon. Aunque la salvación es obra de Dios, Él se deleita en realizar por medio de instrumentos humanos.